que vamos a hablar con una persona que quizá le rompa los esquemas. Muchos de ustedes seguramente le conozcan, le pueden seguir en varias redes sociales, en YouTube sobre todo, ese es su marco, y creo que le vamos a tener con nosotros muy prontito, porque realmente si en algo nos caracterizamos en La Burbuja es realmente de dar voz a los que no tienen voz o a los que realmente salen fuera de los esquemas. Y yo no sé si es una muy buena presentación la que le estoy haciendo a nuestro invitado de hoy, que le agradezco que esté con nosotros. Me une, bueno, pues una ciudad que es muy bonita, que yo siempre hago gala de ella, que siempre, pues oye, saco pecho porque hay que sacarlo. Realmente mi Salamanca querida, para los que no lo sepan, pues soy de Salamanca, que lo suelo repetir con bastante frecuencia. Y hoy, pues tenemos con nosotros a Santiago Armesilla, que está con nosotros y ya le tenemos aquí. Don Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Y muy bien hallado, por supuesto. Hombre, claro, que estabas comentando que, bueno, eres de Salamanca adoptivo, sí. Porque, bueno, pues por temas de amor, pues oye, pues te ha llevado a ir a Salamanca, ciudad preciosa, ¿verdad? Preciosa, tranquila, se vive muy bien, se come muy bien, eso es una cosa que se habla poco, de los pedazos de platos que se sirven allí, el hornazo, el farinato, la paletilla, todo fantástico. Y bueno, yo estoy allí por amor desde hace 3 años, soy madrileño, pero salmantino de charro, de adopción. Están los charros y están los serranos. Eso es. Y luego los jurdanos y los batuecos. Joder, ya tienes la jerga cogida, ¿eh? Estoy un poco a poco, ¿eh? Poco a poco se va cogiendo. Sí. Santiago, ¿qué es lo que más te preocupa ahora mismo, más inquieta a nivel político, a nivel social? ¿Qué es lo que más te tiene inquieto? Bueno, yo estaba escuchando antes a Rubén y a Julio. A Rubén le conocí en la facultad, nunca llegó a ser profesor mío. Pero la verdad es que lo que más me preocupa es una cosa de la que no han hablado y de la que últimamente se habla cada vez menos, curiosamente. ¿Por qué? Porque esto que se llama el wokismo o la izquierda indefinida, que diría Bueno, que tiene muchos puntos de conexión con el liberalismo, cosa que nos ha dicho, lo que más me preocupa es el tema de la unidad de España. Es decir, el otro día se le increpó y casi se le echa por el palco a un aficionado del Atlético de Madrid en el Nou Camp por llevar una bandera de España con el escudo de su equipo. Y eso está en Cataluña latente y en cualquier momento podría haber otro referéndum cuando gobiernen el PP y Vox en coalición. Y hay que tener en cuenta que hay mucha gente en España defendiendo el mal llamado derecho de autodeterminación. Es decir, que solo una parte de los españoles voten sobre la unidad del conjunto. Y hay varios partidos con representación parlamentaria y otros que no tienen representación parlamentaria y que van de patriotas que defienden eso. Es decir, un privilegio de secesión. Y eso es preocupante porque cuando lo woke deje de estar de moda, porque llegará un momento en que eso se agote, dentro de unos años, no se sabe cuándo, pues lo otro va a quedar porque viene de muy atrás y viene enquistado desde el momento en que se aprobó la Constitución del 78. ¿Por qué en España no existe una fuerza poderosa políticamente que sea de izquierdas y que no tenga vergüenza, que no tenga complejo a sacar la bandera de España, que no tenga complejo ante los separatismos, que no pacte con ellos? ¿Por qué no se puede defender la sanidad pública y estar orgulloso de Blas de Lezo? ¿Por qué en España no se puede? Hombre, se puede, pero es una pregunta muy interesante, pero requiere una contestación que no da para el tiempo que tenemos, pero primero el eje izquierda-derecha está completamente roto, está totalmente desfasado. Después de la caída del muro del muro de Berlín, hablar de izquierda y derecha en sentido clásico yo creo que ya no tiene ningún sentido. Puedes encontrarte en personas que se autodefinen de derechas rasgos ideológicos de izquierdas tradicionales y viceversa. En gente de izquierdas, rasgos tradicionales de derecha política. Lo que pasa es que ni uno ni otro saben que eso es así porque en la democracia capitalista se ha ecualizado todo. Eso en primer lugar. Y luego en segundo lugar, pues viene por el tema este que te digo. O sea, quiero decir, desde los años 30, el Partido Comunista de España ya defendía el derecho de autodeterminación de Cataluña, País Vasco y Galicia por indicación de la Comintern, por indicación desde Moscú. El PSOE en esa época no lo defendía. D'Alessio Prieto, Largo Caballero, a pesar de sus disensiones, no llegaban a ese punto. Pero a partir de la transición se ve como algo positivo porque España iguala a Franco. Es decir, la apropiación de la idea de España por parte del franquismo fue prácticamente completa y lo único que hubo que hacer por parte de los partidos llamados de izquierdas fue convertirse en esa anti-España que supuestamente Franco señalaba como cierta. ¿Y por qué no existe una izquierda nacional? Vamos a llamarlo así, como llaman en Argentina. Pues básicamente porque se han comido la propaganda franquista con patatas, la han asumido a la contra y luego además la leyenda negra antiespañola la han asumido completamente. Incluso gente que se cree crítica con la leyenda negra y patriota es negro legendaria. Entonces
Ahí está el problema, es de muy difícil solución. ¿Te preocupa que la izquierda española pues sienta simpatía por movimientos en América que sean contrarios absolutamente de la obra que llevó a cabo España, que sientan simpatía por el señor López Obrador, por el señor Maduro, por todos aquellos que, bueno, pues que han visto en el Imperio Español una mano negra y una fuerza exterminadora y asesina, como ellos dicen? Nadie niega que en toda expansión imperial hay momentos de crueldad, hay momentos de violencia, eso ha ocurrido siempre. Cuando entró Roma en la península ibérica, pues ya sabemos lo que ocurrió con Viriato, que haya gente que reivindica a Viriato, y eso es casi un indigenismo, por cierto. Pero, a ver, el problema es que todos esos políticos que has mencionado defienden ideas que no solo perjudican a España, es que perjudican a sus países. Es decir, la leyenda negra no es solo anti-española, es anti-mexicana, es anti-venezolana, es anti-argentina. En el momento en que un mexicano asume la leyenda negra y una de las patas sobre las cuales se asienta su historia nacional, que es lo hispano, reniegan de ello o lo ven como algo doloroso y negativo, el complejo de inferioridad y una forma negativa de ver su propia historia está totalmente presente, que tratan de paliar de infinitas maneras. Cuando AMLO empieza a hablar de que México existe desde hace 10.000 años, cosa que es falsa, en fin, hace 10.000 años no había prácticamente sociedades políticas claras. Entonces, esa leyenda negra es que es común a todos los países y es común a todas las clases oligárquicas dirigentes de esos países. Mientras no se destruya esa leyenda negra a efectos políticos, es muy difícil que las naciones hispánicas o iberófonas, como diría Duarte Prados, puedan tener algún tipo de oportunidad en un siglo XXI donde el centro del mundo se está desplazando a Asia y el mundo anglosajón está perdiendo fuelle y Rusia vuelve a alzarse. Y es muy difícil que prospere en este siglo XXI ningún proyecto político que pueda ir en contra de esa hegemonía asiática. Con eso, ¿qué te quiero decir? Que no es solo un problema de la izquierda o de la derecha, es un problema del mundo hispano en general. Y hablando de geopolítica, un tema que nos tiene inquietos es la guerra de Ucrania y Rusia, aunque es verdad que cada vez se habla menos. Sorprende poderosamente que la izquierda española, con la cuestión de Irak, estuvo muy posicionada contra la guerra, con enviar tanques, con el apoyo que Aznar vertió a los gobiernos de Bush y de Inglaterra, pero ahora no se les ve, ahora no hay actores que digan no a la guerra, ahora todo el mundo aplaudió a Zelensky. ¿Qué ha pasado en este conflicto con la izquierda española también? Son momentos históricos distintos completamente y luego hay una circunstancia importante que es que gobierna el PSOE y el PSOE maneja los sindicatos de clase, maneja los movimientos sociales, maneja las asociaciones de barrio. Y como es el partido columna vertebral del sistema político español, es muy difícil organizar algo que vaya en contra del partido de gobierno. Y muchos partidos que se llaman de izquierda, tanto a la izquierda del PSOE como un poco más conservadores, pero que estén dentro o fuera del Parlamento, obedecen a la agenda política interior y exterior del PSOE, que es una herramienta desde Suresnes de pura subordinación a hegemonías extranjeras. O sea, detrás del PSOE estuvo la Fundación Friedrich Ebert y la Socialdemocracia Alemana y la CIA. Kissinger. Entonces, con ese control es prácticamente imposible tener un movimiento sea antiimperialista, pacifista, no a la guerra, como hubo en el 2002-2003, que más que contra la guerra fue contra el PP, contra Aznar, y en el momento en que llegó Zapatero al poder, pues realmente ahí se quedó la fragata cerca de la península arábiga haciendo de apoyo. Es decir, España no se salió de la OTAN. Lo que ocurre es que la política exterior pues de Zapatero tuvo repercusiones negativas para España dentro del eje OTAN. Aquello de no levantarse con la bandera. Claro, pero quiero decir, la sumisión de Pedro Sánchez a Biden es absoluta y completa. Hoy le han dado la medalla Isabel la Católica a Nancy Pelosi, el mismo día que en un edificio oficial de California le han retirado la estatua de Isabel la Católica. ¿Qué te quiero decir con eso? Pues que el PSOE es básicamente un instrumento de subordinación ideológico-cultural de España. Y la gente que sea de izquierda a derecha, que digo, es una etiqueta que está después de la caída del muro, después del siglo pasado, obsoleta, no entiende que el problema de España es un problema de subordinación y de posible disolución nacional en la Unión Europea. Lo que ocurre es que con la guerra de Ucrania, Alemania ha perdido fuelle bastante y España es básicamente un cortafuegos de la inmigración del tercer mundo. Y un instrumento geopolítico de la OTAN, por supuesto.
Por eso en países iberoamericanos ven también con recelo a España, muchas veces con razón. Yo creo que hay que hacer autocrítica en este sentido desde España. Ahora bien, y con esto termino para responderte, ¿qué hacer ante eso? O sea, ¿cómo puedes construir un movimiento político y social, nacional y popular que se oponga a todo eso? Es tremendamente difícil cuando ahora mismo, ayer, Canal Red se ha hecho con la señal de 7NN, un canal que aspiraba a ser una suerte de Fox a la española. Y Canal Red es básicamente Pablo Iglesias Televisión, con lo cual, de nuevo, le vamos a tener hasta en la sopa. ¿Y Pablo Iglesias qué es? Pues es básicamente un homúnculo del PSOE, aunque él no lo quiera y sea así. Vende el Canal Red como contra el bloqueo informativo, pero vamos a ver, si es que tú eres básicamente un producto de universidades estadounidenses. Claro. ¿Qué me estás contando? Ahora mismo entramos, yo creo que en unos años tremendamente difíciles para organizar cualquier tipo de resistencia. ¿Por qué? Porque la sumisión de prácticamente todos los partidos políticos españoles a la geopolítica de Estados Unidos es prácticamente completa. Claro, porque claro, el mensaje es pesimista, sin duda, pero a la vez realista, porque nos da la sensación, y muchos españoles la tienen, con la cuestión de Marruecos, pero con los ejemplos que has puesto excelentemente, que somos las ratitas del flautista de Amélie, que no tenemos capacidad soberana, que no tenemos capacidad de decidir. Si a España no le conviene una cosa, ¿por qué vamos hacia esa dirección si no nos conviene, si va en contra de nuestros intereses? ¿Cómo podemos ser soberanamente independientes o cómo podemos tener esa soberanía para hacer frente a los retos a los que España se enfrente, tanto a nivel energético como a nivel de futuro, a nivel de empleo, en todos los órdenes? Vamos a ver, España entró en la OTAN, entre otros motivos, porque hubo una campaña en el año 85-86 donde el PSOE le decía a los españoles: si no entramos en la OTAN, Tejero volverá a hacer un golpe de Estado, Franco volverá. Y el PSOE ha manejado muy exitosamente una herramienta muy exitosa de propaganda, que es o gobernamos nosotros o regresará Hitler, Franco del infierno y acabará la democracia y el caos vendrá, ¿no? Pero es que al mismo tiempo se entró supuestamente para que la soberanía política española se mantuviese, pero es que la OTAN no protege Ceuta y Melilla. Y hay que decir también que ya en la época en que, antes del referéndum del 86, en el 82, cuando España entró con la UCD en la OTAN, Estados Unidos le dijo a España: como no entréis en la OTAN, vamos a apoyar al separatismo canario y nos hacemos con las Islas Canarias. Y al mismo tiempo, ya desde la época de Franco, tímidamente, poco a poco, Estados Unidos estaba apoyando a Marruecos como aliado estratégico en la zona. ¿Qué quiero decir con esto? Que ni siquiera dentro de la OTAN la soberanía nacional española está asegurada. España tiene un montón de partidos vendepatrias que venden el patrimonio histórico, económico, político, industrial de los españoles a extranjeros. El último caso es el de Ferrovial, que se ha ido a los Países Bajos, que es un país enemigo de España de siglos. Y luego están los rompepatrias, que son los que defienden el derecho de autodeterminación y que catalanes, vascos y gallegos puedan votar en un referéndum y que yo, que soy madrileño, o tú salmantino, no tengamos ninguna posibilidad de decidir nada sobre la unidad de la patria. Entonces, ante esa perspectiva hay que ser pesimista, hay que ser realista y tener en cuenta que el eje izquierda-derecha, ni siquiera el eje totalitario democrático, explica para nada la realidad del mundo actualmente. La realidad del mundo solo se puede explicar desde la política exterior, desde la geopolítica y desde la dialéctica de imperios, estados y clases sociales que se siguen moviendo ahí. A partir de ahí es cuando nos podemos entender. O sea, lo que urge en España es construir una insubordinación ideológico-cultural inicialmente y construir un bloque político nacional y popular. Eso es lo único que se puede hacer. Sumar, ¿qué te parece? Porque digamos que es la esperanza para mucha gente de la izquierda. Yolanda Díaz, la figura de Yolanda Díaz, con una sonrisa se está metiendo a mucha gente en el bolsillo. Bueno, también por eso Canal Red se activa, para contrarrestar eso, porque Pablo Iglesias está en contra de ella. Pero eso ya son cuestiones partidarias. Las diferencias entre ellos no son ideológicas, son de acceso al poder y de proyectos personalistas. Pero la ideología es prácticamente la misma. Ahora bien, si nos vamos a la política interna y a la política exterior, todos defienden lo mismo. OTAN, Unión Europea, contra China y contra Rusia, defensa de Ucrania y de Zelensky, que hay que decir que es un monigote de la OTAN y que ha apoyado grupos paramilitares que han masacrado a rusos étnicos en Ucrania desde el año 2014 o antes, desde el Euromaidán. Y al mismo tiempo, pues, quiero decir, a nivel de política interna, aunque hagan el paripé, defienden lo que hay en España. Comunidades autónomas, desfalco elefantiásico de presupuestos públicos y de subvenciones
para movimientos sociales y ONGs parasitarios de la clase trabajadora y cosas peores. Es decir, no van a cambiar ninguno de los dos absolutamente nada. Sumar es básicamente una Pablo Iglesias versión señora, como diría José Miguel Villarroya, Sor Citroën, y poco más. O sea, quiero decir, ¿qué es lo que va a sumar? Pues va a sumar más de lo mismo de Podemos. Pero es que Podemos, yo insisto, es simplemente una parte del problema, no es el problema real. Te doy una serie de nombres y me los defines con una frase, con una expresión. Yolanda Díaz. Sor Citroën. Santiago Abascal. Me cae bien como persona, pero creo que está demasiado sometido por la parte conservadora a Estados Unidos también. Feijóo. Un gallego más que aspira a gobernar. Putin. Un inteligente hombre de Estado que ha tenido problemas en Ucrania al inicio, pero que va a sobrevivir con su alianza con China. Biden. Un degenerado gaga. Donald Trump. Un hombre muy inteligente, a pesar de su histrionismo, que yo no sé si podría tener una segunda oportunidad. Íñigo Errejón. Ex compañero de facultad que me parece, pues que me sorprendió mucho que acabara enemistado con el otro, pero tampoco, o sea, tampoco le veo como jefe de Estado, ni de gobierno, ni nada. Roberto Vaquero. Un gran monitor de ocio y tiempo libre. Y partidario del derecho de autodeterminación. Que quiero decir esto, que va de patriota, pero no lo es. Es un topo separatista. Junqueras. Un separatista. Rufián. Un separatista. ¿Te obsesiona eso? Bueno, vamos. No, no es una obsesión, quiero decir, es un problema. Claro. Es que hay partidos políticos que tienen representación parlamentaria y que reciben dinero público para financiar la destrucción de España. Claro. Ese es el tema. Y parece ser que es una cosa que la que no se habla, porque ahora estamos muy pendientes del tema del transexualismo, de no sé qué, que yo no digo que no sean temas importantes, pero el tema es que la unidad formal del Estado para poder contrarrestar a enemigos internos y externos en lo que se avecina en este siglo, no hay ni una sola formación en España que tenga un proyecto político de defensa de la unidad nacional ni patriota. Ni uno. Ni uno. Ni PP ni Vox. Ni el Frente Obrero ni nada. O sea, quiero decir, en absoluto. Los únicos, Vanguardia Española, que de momento somos una asociación cultural. Somos los únicos. En el futuro veremos si somos partido. Interesante esto. Macarena Olona. Es que yo no sé qué pensar de esa mujer. Yo no sé si es una suerte de nueva Jorge Bestringe. No me cae mal en lo personal, ¿eh? Y a mí Jorge Bestringe fue profesor mío. Pero... ¿Tuviste una buena experiencia con Jorge Bestringe? ¿De profesor? Como profesor, sí. Ideológicamente, yo creo que siempre ha sido lo que ha sido y lo seguirá siendo hasta que se muera. Pero como profesor, que es exclusivamente como profesor, tengo muy buena opinión de él. ¿Irene Montero? Es que es un producto de la universidad anglosajona, total. La izquierda ha cogido esas banderas de lo trans, ha cogido la bandera de lo LGTBI y a mucha gente le convence solo con esas banderas, pero claro, ¿y dónde está el acceso a la vivienda? Hoy se ha votado esa ley de vivienda, pero tampoco se resuelve absolutamente nada. Nos dicen que los problemas se van a acabar el 28 de mayo si votamos a la izquierda, pero el 3 de junio va a seguir habiendo problemas de vivienda, va a seguir problemas de separatismo, pero en cambio ellos dan soluciones a trans, dan soluciones a los animalitos con la ley de bienestar animal. A ver, yo entiendo que eso que se llama la batalla cultural, que es un nombre que no me gusta porque es de origen protestante, es la Kulturkampf de Bismarck, claro. Es importante, Rubén Herrero insiste mucho en ello, el campo conservador, por llamarlo de alguna manera, insiste en ello, pero quiero decir, mientras con la cantidad de pueblos deshabitados que está habiendo cada vez más en España, el envejecimiento que hay del mundo rural, con el proceso progresivo cada vez mayor de desindustrialización de las grandes ciudades, del campo, el tema este que van a hacer de las ciudades en 15 minutos y tal, quiero decir, el proceso de descomposición sociológica, social, cultural y nacional de España cada vez está más acendrado. Y ninguno ofrece grandes soluciones. Es decir, el tema de la vivienda, pues un embargo público con efecto retroactivo y compensación económica solo en cada caso, haciendo que el parque de vivienda nacional español sea estatal y hacer una entrega de viviendas a hipotecas asequibles a la gente, pues eso tendría que hacerlo una fuerza política estatal que no fuese ni vendepatrias y rompepatrias, pero dentro del marco de la Unión Europea y del euro, eso es inviable. Pero claro, si al mismo tiempo hay fuerzas políticas que van de patriotas, insisto, porque hay muchas, y van y defienden que Cataluña es una nación, como hace Vaquero, que Galicia es una nación y que el País Vasco es una nación, pues Pedro Insua, que es gallego, porque Vaquero dice, no, hay una nación en expansión y 3 en disolución.
¿Y eso qué significa? Que la mano izquierda de Pedro Insua está en expansión y la mano derecha está en disolución. Entonces me está diciendo que Galicia no es España, que no es cultura española Galicia. Aquí tenemos un problema muy gordo de definición de conceptos y muy gordo en general en España. Ya decía Gustavo Bueno que los españoles tenemos el cerebro hecho polvo, y tenía toda la razón, de que la gente no es capaz de ser consciente de sus propias incoherencias lógicas. Ya, para empezar, como si cada autonomía tiene su propio sistema educativo, hay autonomías donde se enseña lógica y otras en las que no. Y hay autonomías donde se enseña una historia diferente a las demás. Y aparte que hay que tener una cosa muy clara, hay que reconectar a España con el mundo hispano. Y con el mundo hispano no solo en Hispanoamérica, sino con el mundo iberófono en todos los continentes, porque el español y el portugués son idiomas prácticamente que son los mismos y nos podemos... siempre hemos tenido una relación muy buena con Brasil, por ejemplo. Y el gran peligro que tiene Estados Unidos es el mundo hispano, más que China. La cuestión es que hay que acabar con la leyenda negra, nos tenemos que reconectar con nuestro mundo natural, histórico-cultural, que se ha forjado durante 5 siglos, sin tener que reimponer nada, porque nosotros somos uno más, y trabajar en una vía realmente políticamente soberana e independiente a nivel económico. Esa unidad de destino, quizá en lo universal. Nunca me ha gustado esa expresión. Definición. No, porque es un poco metafísica. Es decir, yo cojo esta botella, la muevo así y ya tienes una unidad de destino en lo universal. ¿Ves? La botella es una unidad y le he dado yo un destino en la universalidad. Ahora que han hablado de José Antonio, yo estoy cada vez más con la idea de que José Antonio Primo de Rivera, independientemente de cómo valore que le saquen de allí, que yo creo que la han tardado en sacar por una cuestión de cálculo electoral a largo plazo, realmente se metió en política para tratar de defender el legado político de su padre, el dictador Miguel Primo de Rivera, y que se vio envuelto en unos embolados en la Segunda República que le vinieron grandes y que acabó totalmente trasquilado. Luego, aparte, tenía unas diferencias ideológicas muy grandes con Ramiro Ledesma y otros miembros de lo que se llamaba el fascismo clásico en España. Yo no me atrevería a decir que José Antonio fuese fascista propiamente, Ramiro sí. Su idea de los sindicatos era gremial, casi medieval, mientras que Ramiro pensaba en industrialización. Yo no soy fascista en absoluto, pero conozco la doctrina nacional sindicalista y creo que es un personaje histórico más romantizado que otra cosa y más sobrevalorado que efectivamente político real. Te voy a traer un programa, tuvimos ahí un programa especial sobre José Antonio, sobre su figura. Yo siempre dije que lo que más admiro de él es que, pudiendo ser un señorito acomodado y quedarse en su barrio de Salamanca, se la jugó por la gente que tenía necesidades en España y le salió mal. Y bueno, la gente que le sale mal, pero no ese fue el riesgo, no fue el único, evidentemente. En los dos bandos hubo gente que se jugó el pellejo por la gente más humilde. Falange perdió el 75% de su militancia. Y en el otro bando, pues hay que reconocer, no hay que hablar solo de comunistas. Buenaventura Durruti mismamente, el gran líder anarcosindicalista, le ocurrió 3/4 de lo mismo. Es decir, murió gente en ese conflicto muy joven que nunca se podrá saber qué evolución ideológica podrían tener. Porque además, Falange, lo dicen muchos de ellos, ganó la guerra pero perdió la paz. Fueron reorganizados por el franquismo todo lo que quisieron y más. Y la aplicación de su programa político fue bajo mínimos. Totalmente. Para acabar, Santiago, yo voy mucho por el Congreso de los Diputados y me llama mucho la atención ver ciertos discursos políticos desde el estrado, desde la tribuna del Congreso, con Isabel y Fernando detrás. ¿Qué le dirías a Rufián, a Pachi López, a Aizpurúa, a las gentes que viven en la carrera de San Jerónimo, cuando se enfrenten a un discurso y tengan detrás a Isabel y Fernando? Es que yo no puedo decirles nada porque están tan hiperventilados. O sea, son como requetés recién comulgados. Es decir, lo que yo les diga no les va a convencer. Lo único que se puede hacer con esa gente es, como diría en términos de Gustavo Bueno, triturarlos hasta sus partes materiales. O sea, no se puede convencer al que está 100% convencido de su error. Y como es un error peligroso para la nación y para los trabajadores españoles, lo único que se puede hacer es yugular ese error, nada más. Pues nos quedamos con esa idea y todo lo que nos has transmitido. Santiago, te agradezco mucho. Tenía muchas expectativas de esta entrevista y las has superado con creces. Bueno, yo espero que sea así y me alegro, la verdad. De verdad que sí. De verdad que muchas gracias. Gracias. Y esperamos que se vea mucho. Te pueden ver en tu canal para hacer un poco de promoción. Santiago Armesilla, en YouTube. Ya además hace unos días superamos los 124.000 suscriptores, cosa que está muy bien. Y luego redes sociales, TikTok, Twitter, Instagram, @armesillaconde, en todas es igual. Tengo página en Facebook y mi página web www.armesilla.org, donde ahí tienen todo lo que he hecho en mi vida. Libros, temas académicos, temas políticos, todo está ahí. Sospecho que ha sido más que lo que ha hecho Irene Montero, seguramente. Pues no lo sé si ha sido más o menos, pero es el camino que yo tengo y es la parte que me toca hacer. Pues te lo agradecemos de verdad. Y acabamos.